Amén, del verso 17 al verso 20 y después vamos a leer el verso 48. Amén. Estamos ya esta tarde, quiero cerrar ya el tema anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Así que vamos a ir para allá, San Mateo capítulo 5 verso 17, amén, al 20 y después el 48. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y el versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra ha sido leída en esta tarde. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría para poder, Dios mío, hablar con denuedo tu palabra, y que este pueblo reunido en esta tarde, Señor, reciba el consejo de tu palabra en su corazón, Señor, y de manera gozosa, Dios mío, y esta palabra sea de grande bendición para, Señor, sus almas, para sus vidas, así como ha sido para con nosotros. Gracias te doy pues por todo lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Y así vamos a continuar y concluir, si el Señor nos permite, con este tema. ¿De acuerdo? Estamos hablando acerca de anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y dijimos que cuando el Señor pide de nosotros a caminar de manera perfecta delante de Él, no se refiere a una perfección absoluta. Es decir, cuando Dios dice anda delante de mí y sé perfecto, no significa que seamos perfectos físicamente, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no tenemos perfección física, ¿eh? Esta pancita no nos hace ver tan físicamente perfectos, ¿verdad? Y también no se refiere a una perfección en cuanto a la educación, porque ciertamente muchos de nosotros no tenemos un grado académico que digamos que es perfecto. En cuanto a los modales, ¿verdad? En cuanto a la higiene, ¿verdad? Muchos de nosotros nos bañamos cada sábado, Así que no estamos hablando de una perfección absoluta, pero estamos hablando de una perfección que está fundamentada en lo que Dios determinó para cómo nosotros debemos caminar. Y no hay manera de equivocarnos, porque Dios estableció los parámetros en los cuales Él nos va a llamar perfectos. Amén. La palabra perfecto es sinónimo de la palabra santo. Amén. Perfecto o santo. Y la Escritura dice: sed santos porque yo soy santo. Así que estamos hablando de una perfección en la cual Dios ha establecido los parámetros, y si nosotros andamos por esos parámetros, entonces nosotros somos llamados perfectos y somos llamados santos, somos llamados apartados. La palabra santo significa apartados, apartados del pecado y apartados para Dios. Eso es la palabra santidad, esa es la palabra santo o perfecto. Muchos tienen un concepto errado de la santidad, y ellos piensan que la santidad simple y sencillamente es venir todos los días a los cultos y andar con sus manitas aquí cruzadas y tener una aureola alrededor de la cabeza. Pero ese es un concepto errado de la santidad. La santidad se refiere a ser un pueblo apartado para Dios, separados del pecado
y venir a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. De hecho, el apóstol Pablo lo declara y él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, que si antes le gustaba robar, ahora ya no va a robar. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, de esa perfección es que nosotros estamos hablando. Una perfección que está fundamentada en la palabra de Dios. Y como fundamento o como base, el Señor dio sus 10 mandamientos. Amén. Y seguido dio las ordenanzas que están contenidas en la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, andar delante del Señor en perfección es precisamente caminar conforme a la Escritura, conforme al Señor nos ha enseñado, pero es conforme Él nos ha enseñado. Y quiero recalcar esto, porque no es conforme a lo que yo pienso. Porque desafortunadamente en nuestros días muchas personas han cambiado el sentido correcto de la Escritura y piensan que caminar con Dios es como ellos creen que hay que caminar con Dios. Por ejemplo, alguien dice: bueno, para usted el adulterio no está bien, pero para mí el adulterio, yo pienso que sí está bien. Es decir, que todo es relativo. La famosa doctrina de la relatividad. Todo es relativo. Nada es absoluto. Si yo pienso que adulterar no es malo, pues para ti es malo, pero para mí no es malo. Todo es relativo. Yo recuerdo allá en mi rancho había el encargado de una misión adventista, y él decía: yo creo que robarle a los pobres es pecado, pero robarle a los ricos, pues no creo que sea pecado, porque ellos tienen mucho y es como que le quites un pelo a un gato, no le pasa nada. Pero ese es un concepto humano, un concepto de la propia persona. La Escritura es bien clara y dice: no robarás o no hurtarás. El mandamiento es claro, es absoluto. Así que esa doctrina que estuvo dañando mucho tiempo a la iglesia, y que en época reciente, que hace creer a las personas que todo es relativo y nada es absoluto, quiero decirles que los 10 mandamientos son absolutos. Ciertamente hay cosas relativas y hay cosas absolutas, pero los 10 mandamientos es absoluto. Es decir, que si Dios dice no adulterarás, es no adulterarás. Si Dios dice no robarás, es no robarás. Amén. Entonces, cuando nosotros fallamos en atender a este mandamiento, el resultado es, y estoy hablando a los cristianos, no estoy acusando a los que no tienen a Cristo, porque ellos así viven. De hecho, nosotros así vivíamos antes. Pero estoy diciendo que aquel que ha recibido a Cristo, que ha sido una nueva criatura, en el momento que nosotros quebrantamos uno de estos mandamientos, entonces caemos en condenación. Es decir, se rompe la comunión entre nosotros y Dios. Se rompe la comunión entre nosotros y nuestro prójimo. Porque quien que le robe algo a su hermano, amén, va a tener una comunión íntima con su hermano. Se rompe esa comunión. Quien que traiga un ídolo a su casa va a tener comunión con Dios. Se rompe la comunión entre Dios y el hombre. Así que es necesario que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, gracias hermano, no se lo digo carne ni sangre, permítanme. Así que nosotros, como cristianos, debemos entender que hay una ley de los 10 mandamientos
que hay que cumplir. Amén. Ahora, estábamos analizando estos 10 mandamientos y prácticamente hemos visto la mayoría. Estudiamos 8, nos quedan 2 analizándolos. Y los voy a analizar de manera rápida porque el tiempo nos está tomando y quisiera cerrar hoy este tema. El 9º mandamiento nos dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Y ese no hablarás contra tu prójimo falso testimonio se refiere a cuando se nos llama a dar testimonio en contra de alguien o a favor de alguien y hacemos todo lo contrario. Es decir, que si fuéramos a un juez, a una autoridad civil, y se nos pregunta: ¿tú viste el asesinato de tal persona? Sí. ¿Tú viste que lo hizo con alevosía y ventaja? Pero si yo voy a levantar falso testimonio, voy a decir: no, lo hizo en defensa propia. Y ese falso testimonio hará que se deje sin justicia a la víctima. Así que siempre el falso testimonio va a traer castigo o va a traer injusticia sobre la parte inocente. Y es lo que el Señor previene diciendo: no harás o darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Amén. Eso es una parte. La otra parte es cuando alguien levanta una idea dentro de, por decir así, de la congregación. Puede ser en un grupo familiar, puede ser en un grupo de trabajo, lo que sea, pero levanta una falsa información, una falsa idea de una persona en contra de otra. De hecho, en alguna clase bíblica pasada, reciente, unas hermanas estaban dando testimonio de una persona dentro de la congregación le decía a una hermana: no te juntes con aquella porque mira, es así y es así. Y después venía con la otra hermana y le dice: no te juntes con ella porque mira, es así y es así. Entonces está levantando falso testimonio y el resultado es que las pone a pelear entre ellas. ¿Amén? Y hasta que Cristo vino y limpió todas estas cosas y las aguas se calmaron, pero entre tanto ha habido injusticia dentro del pueblo de Dios y ha habido problema o pleito dentro del pueblo de Dios. Por eso es que el Señor va a dar este mandamiento y lo va a poner tan serio y va a decir: no darás falso testimonio a tu prójimo. Amén. Así que caer en un falso testimonio significa romper la relación con el hermano y romper la relación con Dios. Amén. Y el mandamiento número 10 dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. El 10º mandamiento está hablando de no codiciar las cosas de nuestro prójimo. Algunos toman como sinónimo la palabra envidia. Codiciar es lo mismo que envidiar. Pero para mí no es un sinónimo. La envidia no es un sinónimo de codicia. Es cierto que las dos se refieren a un deseo desesperado de conseguir o de lograr las cosas, amén, que quiere para sí. Pero hay una pequeña diferencia, o más bien una grande diferencia entre la envidia y la codicia. No estoy defendiendo a la envidia, por supuesto que es mala, pero quiero hacer la diferencia entre envidia y codicia. La envidia, por ejemplo, yo veo a mi hermano que está prosperando y yo digo: no, yo también voy a prosperar. Yo veo a mi hermano que se compra una casa y yo digo: yo me voy a comprar una casa. Si soy envidioso, voy a comprar una casa como mi hermano, pero más grande que la de mi hermano. Y aunque solamente son 2 personas, quiere comprarse una casa de 4 cuartos y 2 baños. Porque la envidia empieza a traer ese ego para ser más que su hermano.
por simple envidia, por ese deseo descontrolado de ser mejor y mayor que su hermano. Pero la codicia es muy parecida, pero la diferencia es que en la codicia la persona no desea algo más que su hermano, sino que en la codicia la persona desea lo que tiene su hermano, desea lo que tiene su prójimo. Es decir, que el codicioso ya se dispone para quitarle la casa a su hermano. Es como el caso de Nabot en Israel. La escritura nos relata que hay un rey llamado Acab que tiene a un vecino que tiene una viña muy hermosa y él la quiere y le dice: ¿sabes qué? Te pago tu viña. Y Nabot le dice: la herencia de mis padres no te la doy. Ahí va otra vez Acab y le dice: bueno, te doy lo que cuesta tu viña y te doy tierra en otro lado y más grande como tú la quieras. Y Nabot le dice: no. Total, que la mujer de acá hace un plan, levanta calumnia a Nabot, lo lleva al concilio, lo condenan por insultar a Dios y al rey y lo matan. Eso es la codicia. La codicia va más allá de una envidia, y no estoy diciendo que la envidia sea buena, pero estoy hablando que la codicia va más allá de la envidia, porque no solo desea desmedidamente tener cosas, sino que ahora desea las cosas de su hermano o de su prójimo. Desea la mujer de su prójimo, desea la casa de su prójimo, desea las cosas de su prójimo. Así que el Señor va a decir: no codiciarás. Amén. Y es un pecado, pues, o un mandamiento que condena totalmente el pecado de la codicia. Y errar en uno de estos mandamientos, dijimos, trae como consecuencia la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Y estoy tomando mi tiempo para explicarle esto, no a los que no conocen a Dios. Qué bueno que los que no conocen a Dios puedan aprender estas cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando a un pueblo que conoce a su Dios, que ha recibido a Cristo en su corazón, pero que ahora debe entender que es necesario: anda delante de mí y sé perfecto. Y estoy usando la palabra más perfecto porque en estos días la palabra santidad está siendo atacada por todos los medios posibles. De hecho, la santidad se califica como algo que es despreciable. Y ya se ve a una persona que se esfuerza por servir a Dios y resbolada, es muy santito. Pues sí es santito. Si sirve al Señor, no es santito, es santote, gloria a Dios. Porque es necesario caminar así. El Señor es bien claro, Él dice: sé santo porque yo soy santo. Anda delante de mí y sé perfecto. A eso fue lo que nos llamó el Señor. De el lodo cenagoso del pecado y de la maldad que registran los 10 mandamientos, ahí nos encontrábamos. De ahí nos tomó el Señor, metió su mano en la pudredumbre donde nosotros nos encontrábamos y nos sacó para que tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Recibimos ropas blancas para ser agradables y aceptos y ministradores en la casa del Señor. Amén. Entonces, anda delante de mí y sé perfecto, es pues el deseo de Dios para sus hijos. Y podemos nosotros pues concluir que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás.
es pues esta ley fundamental para andar delante de Dios perfectamente. Amén. Ahora bien, conocerla y decirla, recitarla, aprendérsela de memoria, es bien fácil. Amén. Lo difícil es poder caminar en ella. Y digo lo difícil desde el punto de vista humano, natural y carnal. Es decir, que yo como hombre humano, natural, carnal, me es difícil, no, de hecho no es difícil, es imposible caminar delante de Dios conforme a la Escritura. Me es imposible. Amén. Por eso es que ahí San Pablo, amén, en Romanos capítulo 7, él va a hacer esta analogía, él va a decir, amén, va a hablar del pecado que mora en mí. Es decir, que él hace un análisis de la condición humana, de quién soy yo como persona, como humano, como simple hombre natural, carnal. Y él va a decir así en el verso 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, en mi mente yo veo los mandamientos, sé que es bueno no adulterar, porque a mí no me gustaría que mi mujer se vaya con otro hombre. Sé que es bueno adulterar porque dice la mujer, a mí no me gustaría que mi hombre se vaya con otras mujeres. Yo quisiera hacer la ley de Dios, creo que es bueno, sé que es bueno, quisiera yo poder evitar el adulterar, el robar, el matar, el hacer estas cosas malas. Pero dice San Pablo, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, amén, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que yo con la mente entiendo que la ley de Dios es santa, es perfecta, es agradable, pero mi cuerpo, mi carne, me pide hacer cosas que desagradan a Dios. Mi naturaleza humana me pide hacer las cosas que no agradan a Dios. Entiendo pues que la ley de Dios es buena, pero yo, hombre natural, mi carne me dice otra cosa, me pide otra cosa. Es lo que el apóstol, es lo que Santiago, amén, nos presenta como la concupiscencia de la carne. El deseo desmedido por las cosas terrenales de esta carne. Y Santiago dice, cuando alguien peca o es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es decir, que San Pablo presenta el problema del pecado que mora en mí. Lo que está dentro de mí siempre va a ser hacia el mal. Usted, su carne natural, mi carne natural, no desea agradar a Dios, sino que siempre pide cosas que desagradan a Dios. Y Santiago dice, cuando alguien peca, y Santiago le está hablando a la iglesia, no diga que es tentado para pecar de parte de Dios, sino que es su propia carne que le pide hacer cosas desagradables. Y cuando ha cometido el pecado va a traer muerte. Y es que, amados hermanos, el resultado del pecado siempre va a ser muerte.
Por eso es que ahí, en Gálatas 5, 19 al 21, San Pablo va a decir lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque el resultado del pecado siempre será la muerte. Amados hermanos, la escritura es bien clara en el sentido de cómo nosotros caminar perfectos delante de Dios. Es un estándar que fue establecido por Dios, y es un estándar que con nuestra naturaleza no puede ser alcanzado. Imposible. Todos nosotros, una de estas cosas o más que una de estas cosas hacíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Miren, hermanos, cuando uno lee esta lista, uno se avergüenza de uno mismo, porque esas cosas vivían en nosotros. Porque el hombre natural no puede agradar a Dios, porque su carne produce estas cosas. Amén. Entonces, sabiendo que todo esto mora en nosotros, San Pablo va a exclamar y decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, San Pablo está resumiendo, está diciendo: este cuerpo, esta carne, esta naturaleza humana, lo único que produce es muerte. Amén. Porque solo piensa en pecar, solo es atraído a hacer pecado, a desobedecer a Dios, a desagradar a Dios. Y si nosotros nos quedamos de manera hombres naturales solamente, jamás podremos agradar a Dios, jamás podremos caminar perfectos delante de Dios, y jamás podremos llegar a la presencia de Dios, porque el que practica tales cosas, dice el apóstol Pablo, no heredará el reino de Dios. Aleluya. No es muy agradable esta palabra, ¿verdad que no? Porque esa es nuestra condición humana. Gloria a Dios. Sin embargo, Pablo va a gritar de victoria en el capítulo 8, Romanos 8:1. Y él va a decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Me imagino a San Pablo gritando de alegría y en victoria: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a esta carne, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Y señalo hacia arriba en el sentido de que viene de Dios, pero el Espíritu de Dios no está arriba, está en el corazón, está dentro de nosotros. Porque si usted conoce la Escritura, se dará cuenta que el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes, y si me voy, lo enviaré a ustedes. Aleluya. Y cuando Él asciende, manda a los 12, váyanse a Jerusalén y esperen ahí la venida del Espíritu Santo, el reposo de Dios para esta generación. Aleluya. Y ahí fueron investidos con el Espíritu Santo, el poder y la gracia de Dios en los corazones de los discípulos, y así ha venido hasta nuestros días. Pues el día que nosotros nos convertimos, el Señor nos puso ese sello glorioso del Espíritu Santo que vino a habitar en nuestro corazón. Y la Escritura nos dice que nosotros somos templo
templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Esto es glorioso porque solo el pensar de que un ser tan falible como nosotros, tan pecaminoso como nosotros, fue escogido por Dios para entregarnos lo más íntimo y lo más precioso de Dios, que es el Espíritu de Dios, para que venga a ser morada en nosotros. Aleluya. Y es Él quien nos va a dar la victoria, hermanos. Solamente a través del Espíritu Santo, aleluya, nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios y caminar en perfección con Dios, porque Él es el que produce en nosotros el agradar a Dios. Gálatas 5:22 nos dice, amén, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Pero note lo siguiente, la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu. No está usando el sentido de singular y plural, porque si usted lo analiza, hay más que un fruto. Pero está analizando o está usando el sentido particular. Significa que el fruto del Espíritu solo lo produce el Espíritu. Nosotros, por nosotros mismos, no producimos amor. Al contrario, nosotros amamos de manera convenenciera. Si me ama, lo amo. Y lo amo hasta donde me agrade o lo amo hasta donde me convenga. Pero este amor es falaz, es pasajero. Pero el amor que permanece es el amor que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que dice el fruto del Espíritu. Eso lo produce el Espíritu, eso no lo produzco yo, eso no lo produce usted. Nuestra carne solo produce muerte. Pero es el Espíritu de Dios que produce en nosotros el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Aleluya. La gloria y la honra es para Dios, aquel que nos salvó y que nos hace victoriosos, aleluya, en Cristo Jesús su Hijo, por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Pero amados hermanos, no solo es el que produce en nosotros el amor, amén, y el poder agradar a Dios, sino que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo el que nos va a dar, amén, la victoria sobre el pecado. Gálatas capítulo 5, voy a pedirles que vayan ahí conmigo. Ya estoy para cerrar el tiempo, no están conmigo. Gálatas capítulo 5, quiero que vaya conmigo porque quiero que entienda este asunto. Amén. Sí, trajimos su Biblia, ¿verdad? Sí. Gálatas capítulo 5. Amén. Vamos a leer versículo 17. 5:17. Vamos a leer el 16 y 17. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra porción bíblica, San Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución y pleito, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que aquí cuando San Pablo escribe a los Gálatas, él dice: digo pues, andad en el Espíritu, es decir, ested llenos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El asunto es, amados hermanos, que nosotros tenemos dos naturalezas.
la naturaleza carnal y la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que si nosotros queremos ser vencedores sobre el pecado y queremos agradar a Dios y queremos caminar conforme a la voluntad de Dios y queremos ser perfectos delante de Dios, tenemos nosotros que andar en el Espíritu. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, si usted invita a alguien a su casa y lo maltrata, esa persona no querrá regresar a su casa. Así que andar en el Espíritu, llenarse del Espíritu, es invitar al Espíritu a vivir en nosotros, pero hay que tratarlo bien, porque es un invitado especial en nuestras vidas, porque Él es el que nos ayuda para agradar a Dios y nos ayuda para vencer el pecado y nos ayuda, amén, para caminar perfectos delante de Dios. Así que San Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando usted es una persona que solo viene a la iglesia 1 o 2 veces a la semana y saliendo corre a la televisión a ver el partido de fútbol, a ver las películas de Rambo, a ver las películas de no sé qué, y toda su vida es estar alimentando a la carne, usted andará en su carne. Nunca lee la Biblia, nunca ora, nunca ayuna, nunca, ni siquiera en el trabajo, nada. No busca la presencia de Dios. Usted no diga que está alimentando al Espíritu o tratando bien al Espíritu Santo. No, usted está alimentando su carne. Por eso es que su carne va a ganar terreno en usted. Amén. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Amados hermanos, nosotros estamos entre dos fuegos. Hay dos personajes que pelean por nuestra eternidad. Y la carne, cuando nosotros le damos la oportunidad, ella se viste de poder para destruirnos. Miren, hermanos, ni siquiera necesitamos al diablo para desobedecer a Dios. Y no estoy haciendo la apología del diablo, no estoy defendiendo al diablo, porque la Escritura nos revela que conocemos sus maquinaciones, de cómo nos acecha, de cómo nos asedia, de cómo nos persigue, de cómo nos tienta, de cómo nos empuja para hacer el mal. Pero estoy hablando de una condición natural que nuestra propia carne, dice la Escritura, que pelea con el Espíritu Santo para que no agrademos a Dios. Eso es tremendo, amados hermanos, que nuestra propia carne se levanta en contra del Espíritu de Dios y pelea para que no agrademos a Dios. Pero ahí está el glorioso Espíritu Santo de Dios levantándose para pelear con esta carne, para que sea puesta a los pies de Jesucristo, para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Entonces podemos entender, amados hermanos, que nuestra carne natural es débil. Por eso es que cuando alguien se descuida de la presencia de Dios, no importa que sea pastor, superintendente, presbítero y tátara, si se descuida de la mano y de la presencia del Espíritu Santo, volverá a caer en el pecado, porque esta carne lo arrastrará al pecado. Pero ahí está la ayuda gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso es que San Pablo hace el análisis en el capítulo 6 de Romanos y él dice: miren, ustedes eran pertenencia, o la ley se había enseñoreado en ustedes. La ley de la verdad es santa, la ley muestra la santidad de Dios, pero la ley cobra autoridad sobre el hombre humano natural, porque demuestra el pecado, la condición pecaminosa del ser humano. Pero la ley solo se ríe de su condición humana, porque no puede ayudarle para cumplir esa ley. Sin embargo, venido el Espíritu Santo de Dios a la vida de los hijos de Dios, ahora nosotros, por medio del Espíritu
Espíritu Santo, podemos vencer las tentaciones de la vida, podemos vencer la maldad de esta carne y entonces ser un hombre nuevo, una mujer nueva para agradar al Dios de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por eso San Pablo ahí en los Corintios, segunda de Corintios, amén, él va a decir, capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aleluya. El Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, o por lo menos debería serlo, amén. Aleluya, pero para mí Él es el Señor. Yo no sé para usted, pero para mí Él es el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados hermanos, anda delante de mí y sé perfecto si se puede. Aleluya. Conociendo esto, amados hermanos, sabemos que sí se puede. Nuestra carne nos pedirá cosas que desagradan a Dios, pero cuando nuestra carne esté venciendo, corramos a los pies de Cristo, levantemos la mirada al cielo y digamos como David: no apartes por ira a tu siervo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación, y entonces enseñaré a los impíos, y los pecadores se convertirán. Aleluya. Es precisamente con la presencia del Espíritu Santo en nosotros que Dios hará maravillas, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos que nos rodean, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros tíos. Aleluya. Es la presencia de Dios la que cambia el entorno, la que cambia la vida de las personas. Mientras tanto que el Espíritu de Dios no mora en nosotros, siempre estaremos de tropiezo en tropiezo, de caída en caída. Nuestra mente nos dirá: es la ley agradable a Dios, yo quisiera servir a Dios, pero de nada servirá si no clamamos al cielo y decimos: Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida, lléname de tu presencia, para que sea yo, como dice la Escritura, más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Póngase de pie, así vamos a recibir a nuestra pastora. Amén. Perdón por el tiempo, se va bien rapidito, pero creo que la palabra ha sido de bendición. Así que yo voy a dejar de ver con mi pastora. Ella va a estar desarrollando, amén, una actividad de presentación de niños. Amén. Y no sé si está lista por ahí. Gloria a Dios.